Shalom, bendiciones. Damos gracias al Eterno por esta segunda clase del curso de Raíces Hebreas, donde estaremos hablando sobre qué son las raíces hebreas, porque mucho se ha dicho, pero es importante estudiar lo que esto representa, lo que es realmente y sobre todo qué cosas ocurrieron como consecuencias en la separación de las raíces hebreas. Es importante destacar que la búsqueda de estas raíces hebreas es una señal profética de que estamos viviendo los últimos tiempos. Dice la Escritura que la tierra será llena del conocimiento del Hijo de Adonai. Dice la Escritura que muchos correrán de aquí para allá, que el Da'at, la ciencia, hablando de ese conocimiento profético, aumentará. Y también en Sofonías 3:9 dice que el Eterno le devolverá a los pueblos pureza de labios, hablando de esta lengua apartada, de esta lengua sagrada, o como aparece en otras versiones, labios puros. Y esto no hace alusión a otra cosa que no sea el hebreo. Recordemos que el hebreo es miembro de la familia de idiomas semitas. ¿Ok? El hebreo es un idioma semítico. Y hoy día se hablan dos idiomas semíticos, el hebreo y el árabe. Cuando se habla del árabe, este idioma se extendió desde la península de Arabia como el idioma del Islam. Y se habla en varios dialectos a través de mucho del Medio Oeste hoy día. Otros miembros antiguos de la familia semita fueron el acadiano, que era hablado en la Mesopotamia antigua, por Babilonia y Asiria, y también el arameo, el cual reemplazó el acadiano como el idioma internacional en el imperio asiriano, durante el primer milenio antes de la era común o antes del Mesías. Y habían varios idiomas cananeos, pero el principal era el hebreo. También estaba el feniciano, el ugarítico, el moabita y el etíope. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos del hebreo, es un idioma que se ha hablado y se ha escrito desde los tiempos antiguos. De hecho, se usaba para la oración y el estudio de las escrituras. Quiere decir que es un lenguaje sagrado, un lenguaje santo. Y según la tradición judía, el hebreo es la lengua escogida por el Eterno para transmitir su mensaje a la humanidad. Por eso, esta lengua hebrea se denomina Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh. Lenguaje sagrado, lenguaje santo, o lengua santa o lengua sagrada. Ahora, posteriormente, para identificar este idioma hebreo, se usó el término híbrid. Y vemos también citas, textos bíblicos que se hablan de este idioma. Por ejemplo, en Isaías 19:18 se menciona el hebreo como la lengua de Canaán o Sefat Kenaán. En Segunda de Reyes 18:26 al 28 hay una referencia específica a la lengua hebrea como la lengua de Judá o Safá Yehudit. En Isaías 36:11 y en Segunda de Crónicas 32:18 también se refiere al hebreo como la lengua de Judá. Y en Nehemías capítulo 3, versículo 24 al 25, también se menciona el hebreo como la lengua de los judíos.
o el lenguaje, judaico. Quiere decir que aquí vemos varios textos bíblicos en el que hay una referencia que el idioma que se hablaba en Israel era el hebreo. Y en tiempos de Yehoshua también era el que más predominaba. El rabino William Hosky dice que el hebreo ha sido el idioma sagrado del pueblo hebreo, el idioma de su creencia, su cultura y su civilización. Ha sido en suma el idioma del pueblo escogido, íntimamente identificado con las experiencias nacionales y espirituales del pueblo judío a través de las generaciones. Y dice este rabino, el pueblo judío no puede ser desligado del hebreo. Así que siendo el hebreo la lengua escogida, la lengua sagrada o la lengua santa, y Israel, el pueblo escogido, el pueblo elegido, no podemos desligar al pueblo hebreo del idioma santo. Y para poder entender las escrituras, debemos usar ese idioma, que según leímos previamente, según la tradición judía, fue el idioma que utilizó el Eterno para transmitir su mensaje. Si este fue el idioma que usó el Eterno para transmitir su mensaje, quiere decir que la única forma de poder entender el mensaje original es yendo a esa lengua. Abraham Plotkin dice que el hebreo es la madre de las lenguas. Y él dice que durante una extensa época de la historia se creyó que todos los idiomas del mundo derivaban del hebreo. Y de acuerdo al relato bíblico, en Breshit o Génesis 11, 1 al 9, la familia humana habría conocido tan solo una sola lengua común, hasta que como castigo por la construcción de la Torre de Babel, confundió sus lenguas. Esta historia, que se encuentra en el folclore de muchos pueblos, fue interpretado los doctores talmúdicos el sentido de que esa lengua común era el hebreo, idioma en que Elohim creó el mundo. Quiere decir entonces que cuando habla en Breshit 11, dice que había un solo pueblo y una sola lengua. Muchos enseñan y dicen que esta lengua era el hebreo, la lengua santa, la lengua con la que el Eterno, Elohim, creó el mundo. Ahora, como consecuencia de la rebeldía y de allí lo que querían hacer, la ciudad de Babel, que se conoce como la Torre de Babel, querían hacer esta ciudad que llegara al cielo. De ahí que el Eterno confunde las lenguas o los confunde a ellos creando diversidad de lenguas. Muchos comentaristas dicen que el Eterno creó 70 idiomas, 70 lenguas, en alusión a las 70 naciones. Y de ahí entonces vemos que se crea esta confusión y ellos no pudieron hacer nada. Quiere decir que los idiomas, que la lengua, ¿ok?, viene como consecuencia de la rebeldía humana. El surgimiento de los demás idiomas vienen como consecuencia de la rebeldía humana. Y de allí Babel, que significa confusión. Todo lo que venga de Babel es confusión. El filósofo Moisés Mendelssohn, él en su libro Introducción al Pentateuco, dice que el hebreo es la primogénita de las lenguas. E inclusive
se apoya en otros comentarios que también dicen que los ángeles, los arcángeles y los querubines cantaban en los cielos las alabanzas a Elohim en el idioma hebreo. Y es que vemos relatos en Apocalipsis cuando hablan de estos seres espirituales que siempre alaban al Eterno, inclusive los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, que se postran día y noche y dicen, santo, santo, santo. Obviamente el lenguaje que usan no es el español. Cuando habla de santo, 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 si lo evaluamos en su contexto original, sería Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esa es la expresión que usan los seres espirituales porque es el idioma del cielo. Cuando nosotros vemos en la creación, por ejemplo, en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y obviamente cuando lo leemos en el español, parece algo sumamente sencillo. Sin embargo, desde su contexto hebreo, hay códigos proféticos que el Eterno nos muestra. Cuando lo leemos en el hebreo, es Breshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Eso es en hebreo, lo que leí ahorita, Génesis 1:1. Breshit bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Ahora, esta expresión et, que es et, se escribe con 2 letras. Con la alef y la tab. La alef es la primera letra del alefato hebreo. Y la tab es la última letra del alefato. Quiere decir que estamos hablando de lo primero y lo último, o del inicio y el fin. ¿Ok? Ahora, cuando leemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12 y 13, dice, he aquí que mi regreso es inminente, y traigo conmigo la recompensa para dar a cada uno conforme a su obediencia a la Torá. Lo estoy leyendo desde una versión más hebraica, del Código Real. Dice luego, yo soy la alef y la tab, el primero y el último, el principio y el fin. Cuando usted lee este texto desde la versión Reina Valera o otra versión, le va a aparecer alfa y omega. Y el Mesías jamás pudo identificarse con letras griegas. Esto es un añadido que hizo la iglesia. El Mesías nunca dijo yo soy el alfa y el omega. El Mesías sí dijo la alef y la tab. Y eso lo vemos en Breshit 1:1, cuando dice la expresión et, alef, tab. Quiere decir que ya desde el principio nos muestra códigos proféticos en relación al Mashiach. Pero solo podemos entender eso cuando nos vamos a las raíces. Originalmente nos dice alfa y omega. Hay un comentario de el Kusari, que es un libro judío en el que un rabino llamado Yehuda Halevi, él explica y debate precisamente con otras personas acerca de su creencia judía. Y Yehuda Halevi dice, hablando del hebreo,
que ella es de por sí la más excelente de las lenguas. Y este judío dice, y que por tradición es la lengua que habló Elohim con Adán y Java. ¿Ok? Java es Eva. Y en ella hablaron los dos, como se muestra de la etimología de Adán, que se deriva de Adama, tierra, o Isha, que es mujer, que se deriva de Ish, varón. Entonces, ¿cómo podemos identificar que el hebreo es el lenguaje o el idioma original? Principalmente porque cuando comenzamos a ver el relato de la creación, vemos que comienza Breshit en Génesis 1:1. Breshit. Breshit se escribe con la letra Bet en hebreo. ¿Ok? La Bet representa una casa. Representa una casa. Quiere decir que lo que hizo el Eterno fue una gran casa, para que pudiéramos habitar en ella haciendo su voluntad. ¿Por qué no crea el mundo con la letra Aleph? Porque la letra Aleph representa a Él. Y esa autoridad del Eterno también se la dio a su Hijo, el Mesías. Entonces, cuando el Eterno crea el mundo, lo creó con la letra Bet. Y de allí comienza Breshit. Lo otro es que vemos también un lenguaje propio del hebreo. Porque cuando el Eterno crea el hombre, lo llama Adán. Ahora, ¿por qué lo llama Adán? Porque Adán viene de Adama. Adama significa tierra en hebreo. Quiere decir que cuando le colocó el nombre de Adán, lo que está diciendo es que Adán es el primer hombre de la tierra. Pero ¿cómo podemos entender la riqueza de esa expresión? Yendo al origen. Ahora, una vez que crea al hombre y del hombre saca a la mujer, la llama Isha. Isha. Isha significa mujer. ¿Ok? Mujer. Por eso cuando se llama o cuando se habla de mujer virtuosa es Eshe Hail, mujer virtuosa. Porque Eshet viene de Isha. Es la misma raíz. Ahora, ¿por qué le colocó Isha? Porque al varón se le había llamado Ish. Varón, hombre, esposo, también se le da un calificativo. Quiere decir que este Ish, I-S-H, Ish, que es varón, si esta mujer desciende de el Ish, entonces es Isha, que es mujer. Por eso, varón, varona. ¿Por qué? Porque de él fue sacada. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? O la riqueza de una expresión yendo al lenguaje original. Igual la expresión Java, que significa la viviente, la madre que será dadora de vida, porque siendo ellos los primeros, Adán y Java, a través entonces de ellos se iba a multiplicar precisamente las personas, los seres humanos. ¿Dónde vemos este texto? En Génesis 2:23. Dice, y Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. En el hebreo, Isha. Porque ella fue sacada de su hombre. Hebreo, Ish.
Pero la riqueza de esa expresión, vuelvo y repito, solo puede encontrarse en su lenguaje original, no en el español, no en el griego, no en otro idioma, solo en su lenguaje original. Igual cuando hablamos de la palabra shalom. Shalom es un saludo muy particular dentro de nuestro pueblo. Un hijo del Eterno siempre ha usado esta expresión shalom. A diferencia de la religión que dice Dios te bendiga, o otras expresiones, dentro del pueblo de Israel, dentro de usted como hijo del Eterno, dice shalom. Nuestro Mesías, cuando se refirió a sus discípulos, le dijo shalom alejem, paz sobre vosotros, o paz sea sobre ustedes. Shalom alejem. Dentro del pueblo de Israel, cuando usted le dice a alguien shalom alejem, la respuesta del otro es alejem shalom. Y ese es un saludo muy particular dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío. El mismo Pablo, Rak Shaul, en sus cartas, siempre saludaba con la expresión shalom. Él le agregaba paz y gracia, que es shalom behesed, paz y gracia sean sobre ustedes. O cuando ya iba a terminar la carta, decía que el shalom esté sobre todos ustedes. Shalom alejem. Ahora, esta expresión shalom no simplemente significa paz, porque una expresión en hebreo tiene una connotación profunda y significativa. No simplemente significa paz, porque recordemos que la paz en español viene a ser como la ausencia de contienda, la tranquilidad. Sin embargo, esta expresión shalom que usted y yo utilizamos tiene muchos significados. Por ejemplo, puede significar salud, completez, puede significar éxito, bendiciones, puede significar riqueza, prosperidad. De hecho, el salmista dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Por eso es tan importante cuando el pueblo hebreo llega a un lugar, shalom, y cuando se despide también usa esta expresión shalom. Pero no solamente es paz, la expresión shalom es muy profunda. Por eso la importancia de entender cada palabra dentro de su contexto hebreo. Pudiéramos estar diciendo o utilizando una expresión y por no entender el lenguaje sagrado, el lenguaje original, pudiéramos estar desconociendo la riqueza de esa palabra. De ahí la importancia de conectarnos con las raíces hebreas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, debemos también evaluarlo desde su óptica hebrea. Porque quienes escribieron todas las cartas, los evangelios y todo ello, tenían una mentalidad hebrea. Hoy día se dice por tradición que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Será verdad? Porque tantas cosas dijo la iglesia, partiendo desde el año 325 con Constantino, y muchas mentiras
que de verdad todas las que aparentemente se han dicho como verdad, todas ellas quedan en tela de juicio. Ahora, veamos personas que se han encargado de investigar todo esto. Por ejemplo, el doctor David Beebe, que es el miembro de la Escuela de Jerusalén, hablando de la investigación sinóptica, y el doctor Roy Blizzard, ellos hablan en un libro que se lo recomiendo, por cierto, se llama Entendiendo las palabras difíciles de Jesús. Ellos hablan de las escrituras y su profundidad hebrea. Y ellos dicen, se lo leo textualmente, ¿por qué las palabras de Jesús que encontramos en los evangelios sinópticos son tan difíciles de entender? La respuesta es que el evangelio original que formó la base para los evangelios sinópticos fue comunicado primero en el idioma hebreo, no en griego. Entonces ya aquí se cae una postura, porque la gente dice que fue escrito en griego. ¿Ok? Dice luego, debería destacarse que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es en su totalidad muy hebraica. A pesar del hecho que porciones del Nuevo Testamento fueron comunicadas en griego. El trasfondo es completamente hebreo. O sea, ellos dicen, a pesar de que algunas cosas fueron comunicadas en griego, el trasfondo es hebreo. Y dice, los escritores son hebreos, la cultura es hebrea, las tradiciones son hebreas y los conceptos son hebreos. Y pongamos que sea verdad, que el Nuevo Testamento es en griego. Si es en griego es un problema, porque el griego hace que se pierda el significado real de lo que ellos dijeron, con una mentalidad hebrea. ¿Qué más siguen diciendo ellos? Ellos dicen, el 78% de toda la Biblia fue escrita en hebreo. Y solamente tenemos 22% de ella en manuscritos griegos, que no fueron los escritos originales, sino copias y traducciones. Es decir, del 22% que supuestamente es en griego, no es original, es copia y traducción. Por otro lado, todos los evangelios que contienen aproximadamente el 50% del Nuevo Testamento hasta Hechos 15 y al menos 3 cartas, Primera de Pedro, Santiago o Jacob y Hebreo, fueron escritos por judíos y para judíos, lo cual eleva a un 90% el trasfondo hebraico del Nuevo Testamento. El resto lo constituyen las cartas de Pablo, cuyas copias en griego nos han llegado por más de 5.000 manuscritos diferentes. Pero en dichas cartas tenemos no menos de 167 citas del Antiguo Testamento, lo cual, si fuese retirado, elevaría a un 95% el total hebraico del Nuevo Testamento, dejando solamente un 5% con características griegas. Sin embargo, ese 5% escrito en griego no está expresando conceptos griegos. Está expresando conceptos hebreos. Porque
La intención de ese mensaje es mostrar la verdad hebrea de la redención a una audiencia que no es hebrea, que no es judía. Entonces el mensaje original, central, es en hebreo, aunque pudiera estar vestido de palabras griegas. Pero tiene un trasfondo hebreo. Y no podemos ignorar, si realmente queremos ser estudiosos y fieles a los escritos originales. Una palabra en hebreo, cuando se cambia a griego, se pierde todo. No es el mismo significado. Leo otro comentario. El doctor Robert Lindsay, quien fundó junto con el doctor David Flusser la Escuela de Jerusalén de Investigación Sinóptica, ha dicho en uno de sus libros, que se llama Jesús Rabí Señor, del Centro Judaico de Estudio, dice: es claro que el texto de los evangelios sinópticos se originó de una traducción griega, de una biografía hebrea de Jesús, probablemente escrita por el Mateo de la tradición. Los materiales son muy hebraicos para haber sido originados en griego, como muchos eruditos bíblicos incorrectamente han pensado. O sea, estos personajes que son estudiosos e investigadores, ¿ok?, hablando de estos escritos sinópticos, ellos dicen que el material que se expresa allí en las escrituras es muy hebraico. Y es imposible que su origen sea en griego. Y dice, como muchos eruditos bíblicos incorrectamente han pensado. ¿Qué dice luego? Felizmente, si usamos las herramientas correctas, podemos hoy volver a escuchar a Jesús como sus contemporáneos judíos del primer siglo le escucharon. En pocas palabras, hay muchas cosas que se han dicho de Jesús, utilizando ese nombre, o de Pablo, que no son ciertas. Hay muchas cosas que se han ignorado. Hay muchas cosas que se han dicho usando la persona del Mesías, usando el nombre de Jesús, pero ocultando su judeidad, su identidad hebrea y su enseñanza netamente hebrea, porque él se debía a un pueblo. Y es el daño. Hay un libro que se llama Cristianismo Reconsiderado, y este autor llamado Warren Boggles, él en ese libro, cuarta edición del 2008, en la página 19, dice: la Biblia es un libro judío, escrito casi completamente por judíos, de una perspectiva judía, usando estilo judío y formas retóricas judías. Entonces, no podemos sacar las escrituras de sus autores. ¿Cuál ha sido el problema de hoy día? Sacamos las escrituras, la llevamos a otro lenguaje o a otro idioma para establecer mis doctrinas, mis posturas, alejado de lo que ellos dijeron. Y ese es el problema.
Por eso vemos personajes en las Escrituras que hacían cosas que lamentablemente hoy día los que lo siguen no las hacen. Vemos a un Mesías, a un Yehoshua celebrando Shabbat. Hoy no se hace Shabbat, se celebra el domingo. Vemos a un Mesías celebrando Pesaj o la Pascua. Hoy no se hace eso, se celebra Santa Cena todos los meses. Porque el subtítulo dice eso, pero es que el subtítulo fue un añadido. Eso no está en el original. Si usted evalúa el subtítulo, no tiene nada que ver con lo que se habla en el contexto. Pero así se cree. Si somos seguidores del Mesías, debemos imitar al Mesías, no imitar lo que la iglesia dijo del Mesías, quitándole vestiduras judías, desjudaizando el personaje y colocándolo más como un filósofo, como un griego, que cualquier otra cosa. Vamos a leer en Mateo, capítulo 5, versículo 18. Dice, porque de cierto os digo, esta expresión de cierto os digo es como diciendo que no les quede la menor duda que es así, dando veracidad de que eso va a ocurrir. Dice, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que las palabras de la ley, de la Torá, no van a pasar. No va a pasar, eso no va a caducar. Antes de eso el Mesías dice, yo no he venido a abrogar la ley. El problema es que dentro de la religión se dice, porque el Mesías vino a abrogar la ley. Y él dice, yo no he venido a abrogar la ley. Es más, dice, ni lo piensen. El problema es que hoy no lo están pensando, es que lo están diciendo, enseñando y es peor. Y él sigue diciendo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. ¿El Mesías dijo esto? Sí lo dijo. Ahora, usó la expresión jota, usó la expresión tilde. Es imposible. ¿Por qué? Porque la expresión jota o la letra J fue la última letra que se incorporó al alefato latino moderno. Aproximadamente un poco más del 1500, del año 1500. O sea, en el siglo XVI aproximadamente, fue cuando la J se comenzó a considerar como una letra con valor propio. Quiere decir que la letra J tiene un poco más de 500 años. Ahora, si la J existió o fue creada hace un poco más de 500 años, es imposible que el Mesías hace más de 2000 años haya dicho ni una J. Ahora, si la J no existía en los tiempos del Mesías, ¿cómo llamaban al Mesías? Porque jamás lo pudieron haber llamado Jesús, porque la J no existía. Y lo segundo es lo siguiente, si la J no existía hace más de 2000 años, cuando el Mesías le está hablando a esta audiencia, entonces tampoco pudo decir J. Si la J es nueva y tiene un poco más de 500 años, quiere decir que el nombre de Jehová, el nombre de Jesús,
el nombre de Jerusalén, de José, de Josué, de Jonás, de Juan, de Job, o el nombre judío, o el nombre de Judea, originalmente no es. No es originalmente. Porque en vez de Jerusalén es Jerusalén. En vez de José es Joseph. En vez de Josué es Yehoshua. En vez de Jonás es Yoná. Y en vez de Juan es Yohanan. Y en vez de Job es Job. Y en vez de judío es Yehudí. Pero ¿cuál es el problema? Que se reemplazó la I latina por la J. Porque la palabra J, ¿ok? En sentido de letra J, viene del griego iota. Ahora, si el Mesías dijo esto y la J no existía, entonces ¿a qué se refería? Porque ya sabemos que la J no existía cuando el Mesías dijo esto. Cuando hablamos de iota, que es el griego, que representaba la I y no la J, como fue reemplazado, la letra griega iota se deriva de la letra hebrea iot. La letra iot es la letra más pequeña del Aleph Bet o del alefato hebreo. La yod se parece como una coma suspendida en el aire, como especie de un apóstrofo. Esa es la yod. La yod. Algo mínimo, algo muy pequeño. De hecho, el nombre de Israel comienza con la yod y termina con la lamed. La yod es la letra más pequeña y la lamed es la letra más grande, que es lo que nos está diciendo el Eterno, hablando de Israel, que Él va a ser de ese pueblo. De algo pequeño lo va a transformar a algo grande. Porque es su pueblo, el pueblo escogido. El pueblo elegido. Ahora, si no existía la J, ¿qué dijo el Mesías? El Mesías dijo, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una yod, ni un adorno de una letra sagrada pasarán de la Torá hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Imagínense cómo dice la versión, imagínense cómo dice el texto hebraico. Ahora, ¿qué es la tilde? Que nos llegó ahí en la versión como la tilde. Antiguamente, cuando los escribas enseñaban sobre la importancia de las palabras escritas en la ley, que es en la Torá, decían en hebreo, lo yod velo coxo shel yod, que significa ni una yod y ni siquiera una cox de una yod. ¿Ok? Y el Mesías está hablando acerca de esto que se enseñaba tradicionalmente. La cox es una pequeña espina que se encuentra en las letras Aleph, Bab, Lamed, Yod, Nun, Ain, Pe, Sade y Shin. Y también se usaba o se decía la cox de la Yod. ¿Por qué? Porque la cox de la Yod es la más pequeña de todas las marcas en el texto hebreo. Si la Yod es pequeña, la cox es mucho más pequeña. Es más, había un cántico en los tiempos talmúdicos que dice, si todos los hombres del mundo se reunieran para destruir la Yod, que es la letra más pequeña de la ley, no podrían hacerlo. Entonces, esto era algo muy particular,
Quiere decir que cuando hablamos de esto que dijo el Mesías, no es algo nuevo. Por lo tanto, lo que está diciendo es, ni una yod, ni una cox, que es el adorno de la yod, y es algo mínimo, pasará de la Torá. Quiere decir que no pasará ni lo más mínimo de la Torá hasta que todo lo dicho en ella se haya enseñado y alcanzado su intención original, se haya cumplido. Es muy diferente, pero si usted lo lee del español, simplemente se queda con la J y con la tilde, cuando el Mesías no dijo eso. Vamos a leer en Juan, capítulo 19, versículo 20. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Yehoshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces vemos acá que se usa varios idiomas. Se usa el hebreo, se usa el griego y se usa el latín, del cual este título estaba escrito en estos tres idiomas. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo. Él testifica que los judíos del primer siglo hablaban el hebreo y no el griego, porque el hebreo era la lengua de la casa en aquel tiempo. Sin embargo, él dice acerca de la destrucción del templo en el año 70, y de acuerdo con él, los romanos tenían traductores judíos que rogaban a ellos rendirse en su propia lengua. Entonces había una presión con respecto a su identidad y a su idioma. Entonces, el hebreo era la lengua nacional. ¿Ok? También existía el arameo. Pero los escritores, los comentaristas, dicen que el arameo se convirtió en el idioma común en el norte. En este caso en Galilea y en Samaria. Pero el hebreo se siguió utilizando en Judá. Por eso muchos dicen que Yehoshua, a pesar de que hablaba en hebreo, también usaba expresiones arameas, que era un dialecto galileo. Por ejemplo, cuando vemos la oportunidad que él está en el madero, él cita el Salmo 22, 22.1, que dice, Elí, Elí, lema sabactaní, que significa Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esa es una expresión propia del arameo. Igual cuando dice Talita cum, o niña levántate, hablando de la hija de Jairo, ¿ok? También es una expresión arameo. Pero su idioma o su lenguaje era hebreo, solo que usaba también expresiones arameas. El latín era el idioma oficial, ¿ok? ¿Por qué? Porque el latín se usaba por los funcionarios y por los oficiales romanos. Y recordemos que Jerusalén estaba siendo asediada por el Imperio Romano. Esa lengua de latín se usaba para redactar documentos oficiales del Imperio Romano. Y también vemos el griego, que aunque se había impuesto cada vez más luego de la conquista de Jerusalén por Alejandro Magno, en los tiempos del Mesías se utilizaba también en el Imperio Romano como lengua franca. Por ejemplo, en actividades cotidianas, y los gobernadores romanos también hablaban en ese idioma griego. Quiere decir que vemos entonces una mezcla de idiomas allí también dentro de Jerusalén. Sin embargo, a pesar de esto, vamos a ver
Vamos a leer un texto en Hechos, capítulo 22, versículos 6 al 8. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz en el cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Yehoshua de Nazaret, a quien tú persigues. Recordemos que Pablo estaba persiguiendo a los judíos creyentes en Yehoshua como el Mesías. Pablo no estaba persiguiendo a los cristianos como siempre se enseña por tradición. Estaba persiguiendo a los creyentes Yehoshua como el Mesías, porque Pablo era judío, pero de los judíos radicales, miembros dentro de la corte judía como lo es el Sanedrín. Y entonces Pablo era alguien que tenía autoridad y voto dentro de ese Sanedrín. De hecho, dice que cuando la muerte de Esteban, dice que Pablo colocó su piedrita de aprobación. ¿Ok? Entonces, Pablo estaba persiguiendo a los creyentes en Yehoshua como el Mesías, cosa que Pablo no tenía la revelación de Yehoshua como el Mesías. Y por eso los estaba matando, los estaba asolando. No a los cristianos, sino a los judíos creyentes en Yehoshua como el Mesías. Ahora bien, en vista de eso, luego que el, luego que el Mesías resucita, dice que se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y ella entonces, él comienza a hablarle. El asunto fue que el Mesías trató con Pablo y le muestra que él debe más bien llevar su mensaje hacia los gentiles. Quiere decir que el llamamiento de Pablo fue directamente por parte del Mesías. Entonces, disculpen, entonces vemos aquí el hecho de que él fue llamado por el Mesías directamente, y vemos entonces que ahora él tiene la visión del Mesías como Yehoshua. Y de allí que ahora él lo llama para llevar la palabra a los gentiles. Ahora, luego, cuando él habla de este evento, por ejemplo en Hechos 26, 14 y 15, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yehoshua, a quien tú persigues. Entonces vemos acá que Pablo está relatando esto en el Sanedrín, luego que él ahora comienza a enseñar acerca del Mesías y comienza a relatar su trato y por qué entonces ahora él cree lo que cree. Y él comienza a relatar el trato que tuvo con el Mesías. Ahora, lo curioso de esto es que él dice: y oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiere decir que Yehoshua le habló a Pablo en lengua hebrea, la lengua santa, la Shon HaKodesh. Vemos también en Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 3. Hechos 22,
1 al 3 dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces vemos acá que cuando Pablo habla y se refiere al pueblo, dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Quiere decir que Yehoshua le habló a Pablo en hebreo y Pablo le habló al pueblo también en hebreo, ¿ok? Que es la lengua santa. ¿Y por qué guardaron silencio? Porque es el lenguaje sagrado y se le tenía reverencia, respeto a esto. ¿Cuál ha sido el problema? Si vemos que lo original es el hebreo y muchas de las palabras pasaron a griego, pasaron a latín, pasaron a inglés y luego a español, se fue perdiendo el sentido original de la expresión. Lo coloco de esta forma. Nosotros debemos entender que el hebreo es lo original. O sea, el hebreo es el pozo de agua limpia, de agua cristalina. Y lo pongo así. Si hay un pozo, que es el pozo del original, que es lo hebreo, y el agua va recorriendo, llega a otro pozo que se llama el pozo griego. Ahora la pregunta es la siguiente. El agua que está recorriendo, que sale del pozo hebreo, cuando llega al pozo griego, ¿sale limpia o sale sucia? A la medida que el agua va rodando, el agua va perdiendo su limpieza. El agua va perdiendo lo cristalino. Ahora, si es agua que sale del griego, del pozo griego, sigue recorriendo, y se almacena en otro pozo llamado pozo latín, el agua tampoco va a llegar limpia. Al contrario, va a llegar más sucia todavía. Si el agua sigue desde el pozo de latín y va recorriendo y llega a otro pozo llamado el pozo inglés, todavía se pierde más la limpieza del agua. Y si esa agua sigue recorriendo y llega a otro pozo llamado español, imagínense cómo llega esa agua. Jamás el agua del pozo español va a ser como la del agua del pozo hebreo. Ahora, cuando tomamos agua, ¿de cuál pozo tomamos? Si tomamos del español, el agua no va a ser igual. El agua no va a ser cristalina porque el agua pasó por piedra, por rocas, por barro, por muchas cosas. Y jamás nos va a llegar como es el agua. Muchas palabras se dijeron en ese idioma hebreo como original. Y lamentablemente se perdió el sentido original de las palabras. Coloco un ejemplo. Para el hebreo, hablar de purificación era la expresión hebrea tevilá. Tevilá es un acto de purificación en el cual nos unimos, ¿ok?, al Mashiach, ¿ok? Era un acto de purificación, de limpiar nuestras vidas, cambiar de condición. Cuando esa palabra, tevilá, que es purificación, llegó a la mentalidad griega, ellos dijeron: este acto de purificación es como lo que nosotros hacemos
utilizando las telas de un color, las sumergimos en tinas y esa tela se cambiaba de color. Por ejemplo, colocábamos una tela blanca o colocaban una tela blanca, la sumergían en tinas y la cambiaban de color, azul, rojo, verde. Ese acto, para los griegos se llamaba baptizo. Baptizo. Quiere decir que ya la expresión tevilá, que es purificación, pasó a la mentalidad griega como baptizó. Baptizo es teñir telas. Y cuando pasó a latín, baptizar. Y cuando pasó a inglés, baptize. Y cuando nos llegó a español, bautizo. No es igual decir tevilá o purificación a decir bautizo. Porque bautizo es teñir telas y usted no es tela. Usted es un ser humano, una persona, un hijo del Eterno, que necesita purificarse, hacer tevilá, no bautizarse, no teñirse como las telas. De allí entonces el cuidado de lo que se dijo originalmente y de lo que hoy se cree. Por eso hoy día la gente dice, voy a bautizarme. Sin querer está diciendo, voy a teñirme. Nada tiene que ver con el pensamiento hebreo de purificación. Igual la expresión ungido, que en hebreo es Mashiach, Mashiach, que si lo quisieron traducir a español, hubiese sido mejor Mesías, pero no dejaron Mesías. El griego dijo Christos, Christos. Cuando pasó a latín es Christus. Y cuando pasó a inglés, Christ. Y luego español, Cristo. No es igual decir Mashiach a decir Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene de una expresión que significa untar o frotar. Untar o frotar. Pierde el sentido original. Porque Mashiach no significa frotar ni untar. Mashiach significa ungido. Y Mashiach o Yehoshua es Mashiach, el ungido. HaMashiach, el ungido. Se pierde el significado original de las escrituras, de una palabra. Las mismas sociedades bíblicas, en los llamados que hace, ellos dicen que la correcta traducción del rol de Yehoshua es Mesías o ungido, no Cristo. No Cristo. Si realmente ellos quisieron asumir lo original, nos hubiese llegado al español más bien Mesías. Pero no fue así. El doctor Roy Blizzard comenta que muchas de las palabras de Yeshua tienen un sentido oculto, misterioso, al ser traducidas al otro idioma. Pero la óptica del idioma original lo hace más claro. Indiscutiblemente, conocer el idioma hebreo, la literatura rabínica y la cultura hebrea son las herramientas más útiles para entender los evangelios y las epístolas paulinas. Eso lo dice alguien que investiga, que sabe cómo es todo esto. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos bíblicos. En Lucas 19, el Mesías dijo, el reino de los cielos o el reino de Elohim se ha acercado a vosotros. Y cuando habla de se ha acercado,
se ha acercado, en griego es ejiken, ejiken. Y esta expresión ejiken difiere mucho de la palabra hebrea, que es karab. Cuando se habla de se ha acercado, acercado se ve como algo futurista en la mentalidad griega. Sin embargo, cuando hablamos del hebreo, es algo que ya está aconteciendo, que se está cumpliendo. ¿Ok? Para la mentalidad hebrea, que el reino de los cielos esté entre vosotros o que se ha acercado, lo que nos está diciendo es que la soberanía del Eterno está en medio nuestro. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la soberanía del Eterno esté en medio nuestro? Cuando cumplimos su voluntad. Cuando cumplimos su Torá. Cuando cumplimos sus leyes. Es la única forma. El reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros, o está en medio nuestro, cuando su soberanía, su voluntad, está en medio nuestro, al nosotros cumplir lo que Él demanda. Ese es el lenguaje o la mentalidad hebrea. Sabemos que hay un reino anunciado, pero usted y yo podemos hacer que el reino esté en medio nuestro cuando cumplimos, cuando somos obedientes a su palabra. Vemos otra cita. En Mateo capítulo 6, versículo 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso. Y en el primer siglo, hablar de ojo bueno es hablar de una persona generosa, de una persona noble, de una persona honesta. Hablar de ojo malo era una persona miserable, una persona maliciosa con el prójimo, una persona que no ayudaba. Quiere decir que ojo bueno y ojo malo se usa precisamente para identificar a una persona, un tipo de persona. Es una expresión idiomática. Lo que dice es, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso. Hablando de que si tú eres generoso, entonces vas a recibir generosidad. Y así muchas cosas que vemos en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, que son propias de una raíz hebrea. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 9 y 10 dice: y los que iban delante y los que le seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino que viene de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Ahora, Hosana está en español, o por lo menos así la colocaron, del hebreo para que se entendiera en español, Hosana. Sin embargo, en hebreo es Hoshiana, Hoshiana. Hoshiana significa sálvanos ahora. Porque esa expresión es una expresión que anhela la era mesiánica. En Marcos, capítulo 14, versículo 36, dice:
y decía, Abba, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Quiere decir que el Mesías usa una expresión que es Abba, una expresión semítica que es Abba. Abba significa padre. Esa expresión es propia de un lenguaje semítico. Y por eso, si algo vemos, es que el Mesías se refirió al Eterno como su Padre, Abba. De allí el Padre Nuestro o Avinu, porque esa es la conexión que se tenía, o en este caso del Mesías, con su Padre. Y de esa relación tenemos que nosotros aprender. En Marcos capítulo 7, versículo 11 dice, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mí, de mi parte es corbán. Quiere decir que esta expresión corbán significa ofrenda. ¿Ok? Corbán significa ofrenda. Es una expresión propia de esta lengua semítica. ¿Ok? Por eso no podemos desligarnos del hebreo. Porque aunque muchos quisieron desconectarnos de él, hay cosas, expresiones, códigos que son propiamente de un idioma. Y es el hebreo. Por eso las raíces hebreas. Ahora, esta expresión corbán, aunque traduce como ofrenda, en muchas oportunidades también lo han traducido como sacrificio. Aunque no es la expresión correcta, sino que es corbán, de ofrenda, en muchas ocasiones se le ha dado una connotación de sacrificio. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a Mamón. Cuando el Mesías está hablando de Mamón, de pronto, si usted lo evalúa, por ejemplo, acá en Venezuela, no sé si también será así en otro país, Mamón precisamente es un fruto, ¿ok? Un fruto que se come. Entonces, si usted dice, de pronto lo evalúa en base a esta mentalidad, usted a lo mejor va a decir que Mamón es ese fruto. Sin embargo, si lo evaluamos desde ese contexto propio de una cultura, dice, no podéis servir a Elohim y a Mamón. Mamón tiene que ver con riqueza, con dinero. Quiere decir que esta expresión es propia de ese lenguaje semítico. ¿Ok? Lo que está diciendo Josué es, no podéis servir al Eterno y a la riqueza o al dinero. En Marcos capítulo 9, versículo 5, Marcos 9, 5, dice, e interviniendo Pedro, dice Josué, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Entonces, cuando Pedro se refiere a Josué, lo llama Rabí. Rabí. Rabí significa mi maestro. ¿Ok? Esta expresión rabí viene de rab. Rab significa maestro. Hay otras expresiones que se usan como rabenu, nuestro maestro. Por ejemplo, cuando el judío menciona a Moshe, dice Moshe Rabenu. ¿Ok? Moisés, nuestro maestro. Pero esta expresión rabí, el cual Kefas o Pedro llama a Yehoshua, es mi maestro. Mi maestro, que viene de rab, que es maestro. Quiere decir que es algo propio
de un lenguaje semítico. De un lenguaje semítico. Vamos a leer la escritura en Romanos, capítulo 11, versículo 17 al 18. Romanos 11, 17 al 18. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Este texto que usted lee acá, aquí vemos entonces una inclusión. ¿Ok? Aquí nos estamos reencontrando con nuestra verdadera identidad. Aquí nos estamos conectando con nuestras raíces. Y esto fue algo que el propio Eterno hizo. Porque dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, quiere decir que eso que el Eterno hizo fue desgajar las ramas. No cortar, no quitar las ramas, sino desgajarlas. Y el hecho que las desgajara fue con el propósito de que el olivo silvestre sea injertado. ¿Quién es el olivo natural? Israel. ¿Quién es el olivo silvestre? Viene a representar a los gentiles. ¿Ok? Aquí vemos el cumplimiento de la palabra que se le dio a Abraham. En ti serán injertadas todas las naciones de la tierra. Hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel y de la simiente. Porque el Mesías es la simiente. Y a través del Mesías es que somos injertados. ¿Ok? Por lo tanto, vemos acá que hay un olivo silvestre que está siendo injertado. ¿Cuál es el problema? Que la versión bíblica o que la versión fue manipulada. La versión fue manipulada. ¿Por qué fue manipulada? Porque cuando usted lee la versión, dice en lugar de ellas. En lugar de ellas. Y por asunto de botánica, para que exista un injerto, debe haber, en este caso, un olivo base, en donde este olivo silvestre va a ser injertado. Si este olivo silvestre desplaza al natural, entonces no hay injerto. Sería más bien desplazamiento, que es una de las doctrinas que se enseña dentro de la religión. Se dice que el Señor desechó a Israel, cosa que no es así. Es un concepto que se enseñó de forma tradicional. Originalmente dice, ha sido injertado entre ellas. ¿Ok? Así dice originalmente. Ha sido injertado entre ellas, no en lugar de ellas. Esa versión que dice en lugar de ellas fue manipulada. Y se ve precisamente la intención antisemita para desconectarnos del olivo natural. Entonces, por asunto de botánica, para que exista un injerto, debe haber una rama desgajada. Para que el olivo silvestre entonces pueda ser injertado allí, ese olivo natural, y tanto el natural como el silvestre sean uno. Jamás el olivo silvestre va a ser desplazado por el, jamás el olivo natural va a ser desplazado por el silvestre. Al contrario, el silvestre y el natural van a ser ahora uno. Por eso dice luego, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. De la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Ok?
Quiere decir que al ser injertado allí, a ese olivo natural, tenemos que ser alimentados con algo. ¿Y cuál es la rica savia? La rica savia es la Torá. Esa es la rica savia. El hecho de que estamos siendo alimentados o nos hicieron participantes de la raíz, quiere decir que nos están haciendo participantes de los orígenes, de la verdadera identidad. ¿Cuál es el problema? Que al ser incluido este pueblo, entonces las personas que eran gentiles ahora comienzan a criticar al judío. Ahora comienzan a enseñar a los judíos cómo es que son las cosas. Pablo dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Con qué nos vamos a sustentar? Con la raíz de ellos. Con la savia de ellos, que es la Torá. Nos vamos a sustentar con lo que el Eterno le dio a ellos. Porque nosotros vamos a ser partícipes de ellos. No es que ahora yo vengo con mi nueva raíz ni con mi nueva savia tratando de juzgar al judío y decirle, esto no es así porque esto es así. Debemos entender a quién fue que se les reveló todo esto. Y fueron a los judíos. Obviamente teniendo cuidado de lo que expliqué en la clase pasada. Pero nuestra mirada debe ser hacia lo que el Eterno les reveló a ellos en su Torá. ¿Y cuál es el problema? Que la gente se jacta. Como ya soy parte del pueblo de Israel, entonces ahora me voy a jactar contra las ramas. El hecho de que el Eterno desgajara a estas ramas, no es que cortara, desgajara, es por amor a ti y a mí. ¿Y por qué se compara o por qué Pablo hace esta alegoría con el olivo? Porque recordemos que el olivo era un árbol milenario, de raíces profundas. Su fruto es símbolo del Rúa, del Espíritu de Santidad. De hecho, de allí se extraía el aceite con que se encendía la menorá. Aceite de olivas machacadas. Este árbol era duradero, difícil de matar, subsistente. Por eso hace la tipología o la alegoría acerca del olivo natural y el olivo silvestre. De hecho, en Jeremías 11:16 dice, en otro tiempo yo Adonai los llamaba olivo frondoso, cargado de hermosos frutos. Y en Oseas 14:5-6 dice, voy a hacer para Israel como el rocío, él dará flores como los lirios, sus raíces serán transformadas como el monte Líbano, sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo. Somos injertados al olivo natural y debemos ser participantes de la Torá que se les dio a ellos, la rica savia del olivo y de sus raíces, la identidad hebrea, lo que ellos representan, también representamos usted y yo. El exégeta Frank Musner, él dice, la iglesia cristiana e Israel se sitúan en una relación histórica salvífica, indisoluble, que vista desde el planteamiento paulino, no supone que el Todopoderoso haya sustituido a Israel por la iglesia o que haya plantado en el mundo un segundo olivo natural junto al ya existente Israel. En realidad, existe un solo olivo natural, Israel, y en él será injertada la iglesia cuando vuelva a las raíces hebreas. Las ramas de Israel
temporalmente dejadas de ese olivo volverán a ser injertadas al final, como dice Romanos 11:24. Por lo tanto, la iglesia, la religión, debe volver o debe buscar las raíces hebreas. Y estas raíces que Pablo habla, ha sido hecho participante de la raíz. Estas raíces aluden a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, que es el fundamento de la fe hebrea. Porque a Abraham se le llamó el hebreo. Y de Abraham desciende todo esto hasta llegar al pueblo de Israel por medio de Jacob y sus 12 hijos, que son tribus y que luego pasan a conformarse Israel. Quiere decir que usted tiene una identidad hebrea, una identidad israelita, y como tal debe vivir. La expresión raíz en hebreo es la expresión shoresh, que significa raíz, significa raíces, significa arraigar, significa profundidad y significa radicar. La raíz de esa expresión es charash, que significa echar raíz o introducirse en el suelo. Quiere decir que cuando nos dice la raíz, debemos volver a la profundidad. Debemos radicar allí en esa profundidad. Debemos arraigarnos en los fundamentos de los padres. No los padres de la iglesia, sino los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Debemos introducirnos en el suelo, ir a lo más profundo, echar raíces en los principios. Ahora, ¿qué hacen las raíces? Las raíces en un árbol, viéndolo en el punto de vista natural, viene a ser la parte de la planta que tiene la función de transportar el agua y los minerales que absorbe del suelo y almacena los nutrientes. Quiere decir que la única forma que podamos alimentarnos como olivo es a través de las raíces, que no son griegas, que no son romanas, que no son babilónicas, sino que son hebreas. Si queremos los nutrientes espirituales, debemos profundizar en nuestras raíces. Por eso, raíces hebreas es ir al origen, ir a la fuente del agua limpia. Y esa frase que se usa, regresando a las raíces hebreas o retornando a las raíces hebreas de nuestra fe, es retornar al lugar desde donde todo comenzó. Echar raíces viene como a significar asentarnos, enraizarnos, profundizar en la mentalidad original que es hebrea, la mentalidad de nuestros padres, la mentalidad de los profetas, de los jueces, la mentalidad de Moshe en su momento, de Josué en su momento, la mentalidad del Mesías, de los discípulos y la de los apóstoles. Por eso, raíz y entorno es fundamental para entender las escrituras desde su contexto.
nos ayudan a entender a todos ellos. Por eso necesitamos adentrarnos en el mundo de las Escrituras para poder comprender el mensaje en su dimensión. Por eso raíces hebreas no es judaizar. Raíces hebreas no es judaizar. Raíces hebreas es ir a las raíces, ir a la fuente, al origen de todo. Por eso las raíces hebreas es el método más verdadero, más efectivo para comprender el mensaje antiguo. Es el medio por el cual podemos ver las escrituras desde su fuente original, que son hebreas. Las raíces hebreas es lo que nos conecta con la verdadera esencia del Eterno, con la verdad del Eterno. Las raíces hebreas es ver los conceptos desde la profundidad misma de la voluntad celestial. Raíces hebreas es volver a nuestros orígenes, a la base de nuestra creencia. Raíces hebreas es definir nuestra verdadera fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero si lo que yo he oído no es lo original, entonces mi fe no es verdadera. Yo debo redefinir mi fe. Raíces hebreas es reencontrarnos con nuestra verdadera identidad hebrea. No simplemente ser de X iglesia, sino lo que yo soy, lo que represento para el Padre. Las raíces hebreas nos permiten apreciar las enseñanzas del Mesías y los apóstoles desde su verdadero contexto. No sacar a los personajes de su contexto, de su cultura, sino ir a la cultura y al contexto para poder entender lo que ellos dijeron. Por eso las raíces hebreas es tan importante. Por eso lo que vengo enseñando. Y quiero que sepan algo. Y nunca se les olvide. El enfoque de las raíces hebreas no es solo cambiar errores teológicos. Bueno, ya no es esto, sino esto, ya no es esto, sino lo otro. Y nos hacemos unos doctos de la teología. No solamente es eso, ese no es el fin. Raíces hebreas es cambiar nuestras vidas también. Pensar como hebreo, actuar como hebreo, hablar como hebreo. Y hablar como hebreo no es simplemente cambiar palabras. Ya no es pastor, ahora es roe. Ya no es sábado, sino es que es Shabbat. Ya no es Jesús, sino Yehoshua. Ya no es fe, sino es emuná. Ya no es paz, sino shalom. Está bien. No es solo cambiar palabras. Es expresarnos correctamente, con ética. Que hay una transformación en nuestro lenguaje. Evitar la shon hará, lengua maligna. Porque si solamente asumimos la raíz hebrea como un asunto teológico, estaremos transformando las raíces hebreas en una religión. Y esto no es religión.
Ya de religión estamos cansados. Raíces hebreas es adentrarnos a lo que somos. Y lo que somos tiene que llevarse a cabo en nuestro accionar para demostrar nuestra identidad. Hay gente que yo escucho y piensan que raíces hebreas solamente es usar el lenguaje Kadosh. Tienes que usar un lenguaje Kadosh, tienen que usar un lenguaje Kadosh. Pero ojo, raíces hebreas no es solo usar un lenguaje Kadosh. Raíces hebreas es tener una vida Kadosh, una vida santa, donde me debo apartar más de un sistema antagónico, contrario a la Torá y acercarme al Eterno. Donde debo transformar mi vida interna, conflictos que existen, cortar con el pasado, asumir una postura escritural, ser un shomer misbón, guardador de mandamientos. No transformemos raíces hebreas en una religión. ¿De qué nos vale pronunciar el nombre del Eterno y estamos lejos del Eterno? ¿De qué nos vale mencionar a Yehoshua o a Yeshua, como sea, cuando realmente usted está alejado del comportamiento, de la vida que él tuvo apegada a la Torá? ¿De qué nos vale eso? Raíces hebreas es ir a la fuente, comportarme como ellos se comportaron, pensar como hebreo. No es simplemente hablar hebreo, es cómo piensa un hebreo. Y sobre todo, la adherencia de un hebreo al Eterno. Eso es lo más importante. Yo veo personas criticando a otras porque, bueno, el Shen Kadosh, hay que usar un lenguaje Kadosh. Y seguramente sus vidas no son Kadosh. Raíces hebreas no es un cambio de forma, que es válido. Raíces hebreas es más allá de un cambio de forma. Es un cambio de fondo, de lo interno. Vuelvo y repito, no es solamente cambiar palabras en hebreo, es pensar como hebreo y actuar como un hebreo llamado Abraham, donde lo dejó todo por el Eterno, donde sacrificó todo, hasta su hijo, por el Eterno, donde fue probado y superó las pruebas, donde demuestra su fe por su acción. Eso es raíces hebreas. No es simplemente cambiar palabras, que es lo más correcto, sí, pero creo que estamos simplemente tomando las ramas y no yendo a las raíces. Quiero que eso nunca lo olviden. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de separarnos de las raíces hebreas? Bueno, que lamentablemente se han interpretado las escrituras contrarias al mensaje original. Se han alterado los conceptos originales colocando los propios. Se han violentado los mandamientos de la Torá. Se ha dicho que el Señor vino a abrogar la ley y que ya eso no existe y que estamos bajo la gracia. Cosa que es un error. Siempre ha habido gracia. Se han añadido prácticas paganas a la fe bíblica. Bueno, eso es de los judíos, hablando de las fiestas de Levítico 23, porque yo no puedo hacer eso porque es judaizar, pero sí celebro Navidad, sí celebro Halloween, sí celebro Carnaval, sí celebro Semana Santa, que eso es pagano que cualquier otra cosa. Debemos realmente redefinirnos quiénes somos.
Vemos el surgimiento de doctrinas de hombres, que son muchísimas. No nos apegamos a la Torá, pero nos apegamos a lo que dice el pastor o el ministro. Porque la doctrina dice esto, esto y esto. Sin querer, endiosamos al pastor o al líder y no honramos al Eterno. El hecho de separarnos de las raíces hebreas nos hizo que estemos carentes de identidad. Carentes de identidad. Es tanto así que un libro llamado Una vida con propósito se convirtió en un bestseller. Porque la gente hasta ese libro no sabía que tenía un propósito, no sabía quién era. Allí vemos realmente los vacíos que existen. Las consecuencias de la separación de las raíces hebreas ha traído que la gente distorsione los personajes y los eventos proféticos. No se ve al Mesías como un rabino, ni a Pablo como un gran jurista de su tiempo, sino como un filósofo, como un estoico, como cualquier otra cosa. La separación de estas raíces ha hecho que la gente asuma un concepto antisemita, apoyando la ruptura del pueblo escogido, donde los judíos fueron desechados según la iglesia, y ahora ellos toman el lugar de Israel, cosa que la escritura nos enseña. La separación de las raíces hebreas ha traído como consecuencia diversidad de religiones, y por eso hay gente que se pregunta si hay una sola Biblia y un solo eterno, ¿por qué hay tanta religión? Porque lamentablemente las personas han buscado tratar de entender las escrituras desconectado de la mentalidad y del lenguaje en las que se escribieron. Y lo más triste de todo, la consecuencia de las raíces hebreas, o de la separación de las raíces hebreas, mejor dicho, ha traído como consecuencia que el creyente esté completamente dependiente de la autoridad romana. Lo que Roma ha dicho es lo que el creyente ha hecho. Y nuestro Mesías no es romano, es judío. Pablo enseñó sobre la Torá. Y debemos ir a nuestras raíces, al original, al pensamiento del Eterno, a ese idioma, a ese lenguaje que usó el Eterno en la creación, a cómo pensó el Mesías, sus discípulos y los apóstoles. Por lo tanto, raíces hebreas es ir al origen de todo. Y no es algo nuevo, como muchos piensan. No es una moda. Es lo más viejo, lo más antiguo que puede existir. No es algo que se está inventando, creando. Ya existía antes de todo lo que surgió. Que más bien lo que surgió fue por separarse de lo antiguo. Así que bueno, dejo esta clase hasta acá, esperando que haya sido para usted de mucha bendición. De verdad, retornemos a nuestras raíces, redefinamos nuestra verdadera fe, conectémonos con la Torá, que es la que nos santifica, y vivamos realmente como al Eterno le agrada. Nos vemos entonces en la próxima clase. Espero que esta segunda clase haya sido para usted de mucha bendición y que le aporte herramientas a su vida espiritual. Así que me despido, nos vemos entonces en el próximo tema. Shalom, bendiciones.